información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Muy buenos días, amigos oyentes del informativo Huillaricui. Sean todos bienvenidos a esta mañana informativa. Hoy es martes 30 de junio de 2026. Hoy se termina el mes, le decimos adiós al mes de junio y ya lógicamente dando la bienvenida al mes patrio. Estamos en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. El día de hoy estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, a través de la frecuencia modulada 102.7 FM. En breve se conecta Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas y también Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui para compartirles lógicamente información de interés. Mi nombre es Javier Chejia. Para mí, todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes. ¿Cómo está usted, Gonzalo Huirce? Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Bueno, estamos ya en cabina en la radio, siendo las 6 de la mañana con 39 minutos. Los carros están congelados, Javier, ¿eh? Sí. Helada, usted se fue con su unidad vehicular. Me fui con mi unidad, amanece... ¿Cuánto tiempo demoró Unos 10 minutos más o menos en descongelar el parabrisas. Hay que tener muchísimo cuidado. También no le eche agua al parabrisas cuando esté congelado porque... Agua caliente se refiere, ¿no es cierto? Igual el agua del mismo carro no hace que se congele más, claro. Va a demorar más, va a tardar más, entonces tampoco esté raspando por ahí el parabrisas porque puede ocasionar algún arañón. Claro, si es que hay alguna partícula, las plumillas, ¿no? Sí, también, ¿no? Si es que hay alguna partícula en el parabrisas va a hacer que usted pueda rayar el parabrisas, así que tengan muchísimo cuidado las personas que conducen, los que están en estos momentos conduciendo, a los choferes, igual por ahí las recomendaciones del caso, porque en algunas partes se congela un poco la pista, pues, ¿no? Sí, la pista, por ahí algún terreno que pueda estar un poco congelado va a hacer que esté patinando el carro posteriormente, así que mucho cuidado también con el frenado. Ya se dieron las noticias, Javier, sobre la presidencia de Keiko, ¿no? Sí, pues. Actas contabilizadas. Ya, actas contabilizadas según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya lo decía, ¿no? Para unos alegría, para otros no tanto. Lo cierto es que nosotros sí tenemos que dar de la información. La OMPE ya al 100% de actas contabilizadas dice lo siguiente: Keiko Fujimori es virtual presidenta de la República. Con el 50.135% de votos, Keiko Fujimori venció a Roberto Sánchez, que obtuvo el 49.865%. La lideresa de Fuerza Popular jurará al cargo de presidenta para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio en una ceremonia que realizará justamente en la sede del Congreso, que ahora es bicameral. Bueno, para otros alegría, para otros no tanto. Definitivamente lo cierto es que ya esto es oficial y seguramente que en el transcurso de estos días ya el Jurado Nacional de Elecciones tendría que hacer la proclamación correspondiente y de esa forma ya oficializar este resultado.
Bueno, hay que persinarse nomás, amigos, hay que encomendar a Dios esta nueva presidencia, este nuevo mandato de Keiko Fujimori. Sin duda alguna no eran los dos mejores candidatos para nuestro país. Estamos hablando de la señora Keiko, que ya es virtual presidente, y también del señor Roberto Sánchez. No eran las mejores opciones, habían muchísimas mejores opciones que, bueno, por falta de repente de conocimiento, también por ahí un poco de dinero para hacer campaña, no han podido llegar a la fase final. Lo que sí hay que aceptar, amigos oyentes, es que ya tenemos presidenta de la República y hay que ver de qué manera sacamos adelante el país. También a la oposición, que puedan trabajar conjuntamente. A las finales, tanto ellos como la bancada de la señora K quieren lo mejor para el país, o al menos esa es la teoría que manejan, ¿no? Esa es la teoría que manejaban en plena campaña, que quieren lo mejor para el Perú. Entonces es momento de demostrarlo, de juntarse, de llegar a acuerdos políticos para poder sacar al país, sobre todo de la delincuencia y la extorsión que tanto daño le está haciendo ya a la capital, al norte. Así que hay que poner todos de nuestra parte. Sea o no sea tu candidata, ya está en el poder. Ya está, de nada sirve que estés en contra de ella, va a retrasar más. Hay que sumarnos, hay que aportar, hay que conversar, hay que dialogar para que el país pueda salir adelante. Bueno, 6:43. Y la otra parte, ¿cómo recibe estos resultados? El día sábado esperaron, ¿no? Prácticamente a que todo esto vaya sumando, incluso la marcha que organizó el señor Roberto Sánchez el día sábado en la ciudad de Lima, acompañada ya de sus senadores y diputados electos, ¿no? La primera vicepresidenta, la segunda vicepresidenta. ¿Qué es lo que dice Roberto Sánchez? Escuche bien, dice, ganar un proceso electoral no la hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes. Sánchez precisó que en Perú existe escuche bien, un comparamiento de instituciones. Si ese no fuera el escenario, cree que el resultado, según él, hubiera sido distinto a favor de Juntos por el Perú. Lo cierto es que hay una institución, en este caso es un conglomerado de instituciones que llevan adelante el proceso electoral. Entre ellos está la RENIEC, está la Oficina Nacional de Procesos Electorales y como última instancia que determina a los ganadores, el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, a regañadientes prácticamente el señor Roberto Sánchez está aceptando el triunfo de la señora Keiko Fujimori. Bueno, tiene que aceptarlo, como decimos, tienen que trabajar en conjunto, ambos tienen bastante bancada en lo que es el Congreso de la República, así que queda dialogar, ¿no? Ya han salido también otras personas a dar su opinión. Bueno, Patricia Juárez ha dicho que lo que le resta pues a Roberto Sánchez es que pueda ya reconocer los resultados. Esta congresista de Fuerza Popular sostuvo que han recibido con agrado los resultados al 100%. Además dijo también que confía en la cordura y que ésta reine en el país. Y dijo esperar que Roberto Sánchez pues acepte ya pronto los resultados de la OMPE, que ya llegaron al 100%, y que confirmaran a Keiko Fujimori en el primer lugar. Y ojo, la primera presidenta mujer electa, ¿no? Recordemos, porque la señora Dina Boluarte fue por sucesión, ¿no? Sucesión del señor Pedro Castillo. Pero la señora Keiko Fujimori hoy en día pues es la primera presidenta electa en nuestro país. También que va a pasar sin duda alguna a la historia, ¿no? A la historia del Perú. Sí. ¿Qué dice Keiko Fujimori tras finalizar conteo al 100%? El día de ayer ella se pronunció en su domicilio. Lo que dijo es lo siguiente, las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra una diferencia de más de 49,000 votos a su favor sobre Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. El día de ayer, la señora Keiko Fujimori brindó una pequeña declaración. Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en estas elecciones, sostuvo Keiko Fujimori, tras confirmarse que la OMPE ha completado el 100% de conteo de la segunda vuelta presidencial. Bueno, como usted dice, Gonzalo, definitivamente aquí lo que queda es sumar. Ya a esta altura, con estos resultados y estos números,
no queda otra cosa más que definitivamente aceptar este proceso electoral. Así se ha dado de esta manera y como usted lo dice, tampoco fueron, digamos, los mejores candidatos, ¿no? Las mejores opciones. Creo yo que, al igual que usted, Gonzalo, había otras propuestas más interesantes, más coherentes, quizás para el beneficio del país. Pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo a elegir. No es ya o no fue ya suficiente el voto anti-Keiko para, digamos, para Roberto Sánchez. La señora Keiko Fujimori también tiene muchas cosas que, digamos, trabajar en ella misma como persona, como partido político, y que en alguna medida esperemos, ¿no?, que se dé solo estos 5 años de gobierno y que pueda venir otro candidato con mejores propuestas y que, claro, el ganador siempre sea el país, Gonzalo. Sí, además, lo que yo puedo ver también, Javier, es que Keiko Fujimori, y que lo repito, ¿no?, nuevamente, no es mi candidata la más idónea para agarrar la presidencia por todos los problemas de corrupción que tiene, por todo lo que le hizo al país también cuando Fuerza Popular pues tuvo la mayoría bancada en el Congreso, pero hoy tiene la oportunidad de limpiar un poquito todo el desastre que ha sido su carrera política, ¿no? Porque ha sido un desastre tanto de ella como persona, como congresista, como lideresa de Fuerza Popular y como lideresa también de la bancada del Congreso, que ya sabemos todo lo que hicieron al país, ¿no? Entonces ya está en el poder, ya la van a proclamar presidenta. Esta es la oportunidad para que pueda limpiar un poquito su imagen, para que pueda limpiar su apellido, para que pueda limpiar su partido político y haga algo realmente por el Perú, que se note un cambio para que de alguna forma pues pueda resarcir todo el daño que le hizo, porque le ha hecho muchísimo daño al país Keiko Fujimori. Entonces esta es la oportunidad para que pueda resarcir eso y de alguna manera saque al país, se enfoque de una vez en lo que es los temas de extorsión y sicariato. Realmente es penoso prender el televisor en la mañana y ver que todo es asesinato, muerte, bala, secuestro, que por ahí extorsionan a los microbuseros, a los que salen, a los mototaxistas, y los matan, Javier, por no pagar 5 soles diarios, por no pagar 3 soles diarios, ¿no? Sí, pues. Y se va el sustento de la familia. Entonces nuestro país está atravesando una ola de criminalidad bastante fuerte y es momento de que alguien tome cartas en el asunto. Ojalá, lo digo, ojalá este nuevo mandato puede hacerlo. Hay varios temas que atender, entre ellos lo que ahorita se viene, el fenómeno del Niño, amigos oyentes. Esto va a afectar fuertemente a la producción agropecuaria. Hay varios temas definitivamente, y ya definitivamente en este gobierno de la señora Keiko Fujimori, lo cierto es que el sur le ha dicho como que no. La cantidad de votantes en contra de ella fue numerosa y la mejor estrategia para ella, seguramente con su equipo de trabajo lo están evaluando, digo yo, ¿no? La mejor manera de, digamos, como usted dice, Gonzalo, limpiar su nombre y que pueda gobernar de la mejor manera es traer proyectos, atender, no dejar en el olvido a la región sur del país. 6:50, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, martes 30 de junio de 2026, último día del mes de junio, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Usted tiene toda la posibilidad también de participar con su comentario a través del WhatsApp de la radio, el 974782420, o en su defecto también a través de transmisión de Facebook. Mucha atención a la frase que nos va a acompañar esta semana. Vamos con la frase de la semana. Atención, puedes conseguir todo lo que quieres en la vida si ayudas también a las personas a conseguir lo que quieren. Puedes conseguir todo lo que quieres en la vida si ayudas también a las personas a conseguir lo que quieren. 6:51, un día como hoy, escuche bien, hoy se recuerda el Día de las Redes Sociales. Hoy también estamos conmemorando el Día Internacional del Parlamentarismo. Hoy se recuerda el Día Internacional de los Asteroides. Redes sociales. Hablando de redes sociales, Gonzalo, ¿qué redes sociales usted tiene? Porque hay un montón, ¿ah? Que utilice con frecuencia. Instagram y bueno, Instagram. TikTok, ¿no?
TikTok. LinkedIn. LinkedIn también. Sí. El Facebook ya lo está dejando atrás, ¿no? Sí, la verdad. Se da cuenta sí. que el Facebook va de a poco como que perdiendo protagonismo, ¿no? Sí, un poco, se ha quedado el Facebook, pero sí, y hoy en día, y ojo, a ver que hay muchas más redes sociales que nosotros no utilizamos, pero creo que ya los niños, bueno, los jóvenes de 17 años se utilizan, pues, ¿no? Claro. Hay otras redes sociales que lógicamente papá y mamá ni siquiera saben que existen, ¿eh? Sí. Por donde interactúan los jóvenes. Y seguramente nosotros también, ¿no? Porque ya nos vamos quedando también igual. Nos vamos quedando, exacto, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando tendrías, pues, no sé, 23 años, estabas ahí a la par con todas las redes sociales, te sabías, ¿no? ¿Te recuerdas cuando salió, digamos, una de esas primeras redes sociales? Hi-Fi? Claro, el Hi-Fi. Hi-Fi, el MySpace. ¿Quién no tenía Hi-Fi, no? Sí, todos teníamos Hi-Fi, pues, ¿no? Y sabías qué redes sociales sabías, estabas ahí en la vanguardia porque, bueno, tu mismo entorno social, que es un público bastante joven, pues siempre venía el amiguito que te decía, mira, ¿no? Mira. Pero ahora ya no. No, mucho. Y claro. Y ahora van apareciendo nuevas redes sociales. Ya, ¿cuáles serán, Javier? ¿No te imaginas? Bueno, hay que igual siempre estar actualizándose un poquito acerca de las redes sociales, sobre todo los papás y mamás, para que sepan también a qué mundo se están metiendo sus hijos. Es muy importante saber a qué mundo se meten sus hijos y qué redes sociales están utilizando, porque así como puede traer beneficios, puede traer todo lo contrario, puede traer desgracias. Ya se ha visto algunos delincuentes que utilizan pues las redes sociales justamente para captar niños y niñas, así que hay que estar en constante monitoreo. Vámonos al año 1716, nace en Arequipa Domingo de Bustamante y Benavides, fue un general de gran figuración política, militar y social. También ejerció el cargo de depositario general y alcalde del Cabildo de Arequipa. Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1857, Manuel Ignacio de Vivanco recibe del pueblo Yumina, esto en Arequipa, el título de mariscal de Yumina. Y nos vamos al año 2008. El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos asegura que el ex presidente Alberto Fujimori es inocente de los cargos de violación de derechos humanos por los que estaba siendo juzgado. El tribunal no aceptará ese testimonio y condenará al ex mandatario a la máxima pena. Un día como hoy también la historia nos recuerda lo siguiente. 2015 en Medan, esto en Indonesia, cae un avión militar Hércules C-130, mueren las 113 personas a bordo y 3 personas en la tierra. Y vamos al año 2019, un día como hoy en Bakú, en Azerbaiyán, tiene lugar la ceremonia de apertura de la 43 sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Solo para comentarte, Gonzalo, dentro de las redes sociales este es el listado que se utiliza con mayor intensidad. En primer lugar se encuentra Facebook, luego Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok. Esto creo que ya TikTok ya va ganando más protagonismo, ¿no es cierto? Sí. Está también WeChat, LinkedIn. El Messenger, que ya como que pasó un poquito ya a la historia, ¿no es cierto? El chat del Facebook, pues, claro, ¿no? ¿no? Sí. ¿Usted todavía lo utiliza? ¿Alguien sí, se comunica sí. todavía con usted? Mi madre. Ah, mira, qué interesante. Está Snapchat. ¿Tuvo esa cuenta? No, ¿Snapchat? no, Snapchat no tuve. ¿Usted sabe qué es esta red social? No, ¿Doy? No le oí. No sé. Doy, no. Pinterest sí uso, claro, por ejemplo. Pinterest, ¿no? Sí. Claro. Y Twitter, ¿no? Twitter. Que, bueno, ahora se llama X. X, ¿no? Pero me sorprende que esté Facebook en primer lugar, ¿ah? Sí, yo creo que es... Sobre todo encima del WhatsApp. Sí, pues. Imposible, ¿ah? El claro. WhatsApp lo usa todo el mundo. Lo que yo sabía es que en primer lugar se encontraba TikTok. TikTok, y luego estaba Instagram, más abajo Facebook y un poquito más abajo WhatsApp. Me sorprende lo del WhatsApp, porque WhatsApp todo el mundo usa, así los adultos, todos los que no saben de redes sociales usan WhatsApp para comunicarse, pero bueno, así lo dice el internet. Un saludo para don Franklin Encalada, que está muy atento a la programación del informativo Huillarico. ¿Cómo le dice? General Yanaguara. General Yanaguara. Sí, con mucho cariño. Un saludo para el general Yanaguara. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
6:57, mucha atención amigos oyentes, en el último día del mes de junio, hoy es martes 30 de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia, y también continuamos todavía con las celebraciones del aniversario del distrito de Akira. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y con la participación del presidente de la comunidad campesina de Idiopañaupa, Hapu Urinsaya, la junta directiva, autoridades comunales y pobladores, se realizó la ceremonia de entrega del moderno Salón Comunal, una obra que marca un importante avance para el fortalecimiento de la integración y el desarrollo de la comunidad ubicada en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas. 6:58, reforzando las acciones para prevenir la anemia y promover una adecuada nutrición, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto de cuidado integral de la madre y el niño, desarrolló una sesión demostrativa de preparación de alimentos ricos en hierro en el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Durante la jornada, niños menores de 5 años y madres gestantes recibieron orientación práctica sobre la preparación de alimentos nutritivos, fortaleciendo hábitos saludables que contribuyen a prevenir la anemia y mejorar la calidad de vida de las familias del distrito. Y en una emotiva jornada llena de arte, cultura y talento, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, desarrolló con éxito una nueva edición de la Noche Cultural, un espacio que promueve la expresión artística y fortalece nuestra identidad cultural. Los estudiantes de la Academia Municipal de Música 2026 ofrecieron destacadas presentaciones, demostrando el gran avance alcanzado gracias a su dedicación, esfuerzo y constante preparación. 6:59, todo está listo para el desarrollo del concurso de canto y música Llactanchis Pataquiñi en 2026, el cantar de nuestros pueblos, edición adultos mayores. Mucha atención, primera fecha, domingo 5 de julio, agrupaciones musicales que participan: Encantos de Maquerua de Chalhuahuacho, Grupo Musical Campanachayo de Mara, Cargo Patrón San Guillermo de Coyurqui y Surfo y Huacanqui de Tambobamba. La actividad cultural se desarrolla a partir de las 10 de la mañana al costado de la Feria Dominical de Chalhuahuacho. Y atención, ya no falta nada para la gran Feria Agroecológica Coyurqui 2026 en el distrito de Santiago, en Cusco, donde podremos vivir una jornada llena de música, alegría, cultura y tradición. Este próximo sábado 4 de julio, desde las 7 de la mañana, en la plaza del distrito de Santiago en Cusco, habrá reposición y venta de productos agroecológicos, papas nativas, granos andinos, frutas, verduras frescas y mucho más. La población cusqueña y residentes en la ciudad del Cusco quedan totalmente invitados. Ayer comió también papa nativa, Gonzalo. Trajeron. Gracias, cortesía de David Ortiz. Sí, qué rico. Buena gestión, ¿eh? Buena gestión, excelente. 7 en punto, titulares en el plano regional. Direza Apurímac refuerza acciones preventivas contra el sarampión con difusión de materiales informativos en Abancay y Cotabambas. Ante el incremento de riesgo epidemiológico por la circulación de sarampión a nivel nacional, la Dirección Regional de Salud Direza Apurímac, en coordinación con el gobierno regional, viene intensificando acciones de prevención y sensibilización en la provincia de Abancay y también aquí en Cotabambas mediante la distribución de material informativo en espacios públicos de alta concurrencia. Y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció el respaldo brindado por la población de Apurímac durante la reciente campaña electoral y destacó el apoyo recibido en la región. Durante sus declaraciones mediante un video en las redes sociales, la ex candidata presidencial expresó su reconocimiento a los ciudadanos apurimeños que acompañaron su candidatura y participaron en las actividades proselitistas, estas desarrolladas durante el proceso electoral. 7:1, por otra parte, caen acusados de asaltar camión y ocasionar la muerte de 6 personas en Cusco. La tarde del último domingo fueron presentados en Cusco 2 presuntos integrantes de la banda que recientemente desató una balacera en la carretera de Quiquijana, donde balearon a un chofer que terminó volcando su camión hasta un barranco, dejando el saldo de 6 personas fallecidas.
Ingeniero muere mientras practicaba parapente en Arequipa. El ingeniero Roger Tejada Gutiérrez perdió la vida la tarde del último domingo luego de estrellarse contra un cerro durante la práctica de parapente entre los cerros ubicados en las zonas conocidas como La Zeta en el distrito de Mollevaya en Arequipa. Por eso nunca... Deportes extremos, no. No sé por qué siento que me va a tocar. Parapente, por ejemplo, ¿sabes? En Lima, en Miraflores, hacen bastante, parapente, ¿no? Sí. Y en Cusco también, bastante. Sí. Varias veces me han dicho, hay que hacer. Y digo, no, imagínate la vida tú. Es primero, ¿no? O sea, claro, yo estoy tranquilo cuando la vida depende solo de mí. Claro. Ahí sí, pero si mi vida va a depender de otra persona, algo así, no. Hay un punto en el cual ya evalúas bien eso, ¿no? Sí, Eres claro. muy consciente de eso, ¿no? Claro, no le voy a dar mi vida al que alquila el parapente, ¿no? Claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Muy bien, 7:03, amigos oyentes. Un incendio destruyó 2 islas flotantes de los Uros en el lago Titicaca y dejó 11 familias sin viviendas ni pertenencias. En total, 33 personas resultaron damnificadas y ahora permanecen a la espera de mayor ayuda mientras trabajan para reconstruir sus hogares. Las llamas consumieron viviendas, pertenecían, dice, todas las pertenencias que tenían allí, ¿no? Documentos y herramientas de trabajo de los pobladores. Los afectados iniciaron la reconstrucción de sus hogares con apoyo de la comunidad. 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04 en el informativo Huillarico. Y buenos días a los que recién se conectan, a los que recién se enganchan a través de la radio. Buenos días. Transportistas denunciaron un asalto masivo a numerosos vehículos, esto perpetrado en Tambillo, en la ruta Putina-Rinconada, en Puno. Este ataque ocurrió aproximadamente a las 9:30 horas por enmascarados que usaron armas de fuego para intervenir buses y autos. Los pasajeros y conductores reportaron el robo de sus pertenencias. 7:04, la pregunta, ¿no?, de la mañana en relación al proceso electoral. Keiko Fujimori va a ser proclamada presidenta de la República. ¿Usted está de acuerdo? Lo escuchamos, recibimos sus comentarios a través del WhatsApp y transmisión de Facebook. Vamos con más titulares en el plano regional. La región Moquegua ataca un paro regional indefinido desde las 00 horas de hoy, 30 de junio, en rechazo a un proyecto de ley, el cual consideran que afecta sus límites territoriales. Esta medida fue adoptada por representantes de organizaciones sociales, gremios e instituciones moqueguanas, las cuales buscan que el presidente José María Balcázar observe la iniciativa legislativa y han considerado adoptar otro tipo de medidas con una movilización en la ciudad de Lima. Vamos con los titulares en el plano nacional. Según la OMPE, al 100% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori es virtual presidenta. Con el 50.135% de votos, Keiko Fujimori venció a Roberto Sánchez, que obtuvo el 49.86%. La lideresa de Fuerza Popular jurará el cargo de presidenta para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio en una ceremonia que se realizará en la sede del Congreso Bicameral. Ahora yo te pregunto, Javier, ¿te imaginas esa juramentación, lo que va a hacer ese Congreso? Uy. Lo que va a hacer ese Congreso cuando juramente Keiko Fujimori, ¿eh? 7:06. Por otra parte, el Congreso de la República destinó entre 2022 y 2025 la cifra de 2.626.000 soles que se repartió a Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso. Lo repito, Fuerza Popular, Perú Libre, del profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no es cierto? Y Alianza para el Progreso, dice, mediante cheques y transferencias financiados con los descuentos realizados a los salarios de trabajadores militantes a dichas agrupaciones políticas que se encuentran dentro de la planilla del Parlamento de la República. Vamos con más titulares. Mientras tanto, Roberto Sánchez no descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a días de la proclamación de los resultados. Esto ocurre a solo 3 días de la proclamación de los resultados prevista para este 3 de julio, que daría como ganadora a las elecciones a la señora Keiko Fujimori.
El líder de Juntos por el Perú señaló además que no descarta presentar denuncias a nivel nacional contra el Jurado Nacional de Elecciones. 7:7, el saludo para Alejandro Quispe, que está en sintonía del informativo Huillaricui. También Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso, dijo, para recuperar la democracia. El líder de Juntos por el Perú publicó en sus redes sociales una reunión donde participó junto a Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, además los diputados y senadores electos de sus respectivas organizaciones políticas. Y la gobernadora de Moquegua anuncia paro indefinido desde el 30 de junio en rechazo a proyecto de ley que modificaría límites distritales. La autoridad regional pidió al Ejecutivo observar la norma y advirtió que su promulgación podría desencadenar un nuevo conflicto social en el sur del país. La gobernadora Gilia Gutiérrez anunció que acatarán un paro indefinido desde este martes 30 de junio. 7:8, por otra parte, Keiko Fujimori, de primera dama a virtual primera mujer electa como presidenta del Perú. Durante más de 3 décadas, Keiko Fujimori ha sido una figura importante en la política peruana, desde su irrupción pública como primera dama a los 19 años en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, hasta sus postulaciones a la presidencia. Su carrera ha estado marcado con una constante explosión mediática, protagonismo político e incluso episodios judiciales. Y el día de hoy, amigos oyentes, vamos a conocer un poco más del perfil de la señora Keiko Fujimori. Y atención, el avión de la FAB de las Fuerzas Aéreas Peruanas partió rumbo a Venezuela con 14 toneladas de apoyo humanitario para damnificados de los terremotos. El cargamento salió desde el Grupo Aéreo número 8, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú. Ello luego que el gobierno autorizara al INDECI la donación de bienes de ayuda humanitaria a favor de Venezuela. 7:9, vamos con más información. Galarreta sobre eventual gobierno de Keiko Fujimori. Hay una izquierda moderada que podría participar. El candidato a primer vicepresidente de Fuerza Popular dijo en el programa Punto Final que la intención del partido es convocar, dice, a un equipo ministerial de ancha base en su eventual gobierno. Ese término de ancha base lo he escuchado de parte de todos los partidos políticos, Es ya un discurso que utilizan siempre, sí, ¿no? Sí. Ya siempre es de ancha. De ancha base, ¿no? Bueno, vamos a ver qué resulta. Ojalá, de verdad, como lo decimos, ojalá este gobierno pueda hacer, aunque sea un solo cambio en lo que viene sucediendo en nuestro país. Vamos con más noticias a nivel nacional. Bueno, Jorge Quintana critica actual gestión de Jesús María. Dice, los servicios a la ciudad se han venido a menos. El ex alcalde y candidato al distrito de Jesús María en la ciudad de Lima señaló que el proyecto de remodelación del Campo de Marte colapsó debido a deficiencias técnicas. Además, advirtió una reducción en el número de serenos. Vamos con los titulares en el plano internacional. Priorizamos información desde Venezuela. Mucha atención, terremoto en Venezuela. Administración de Delcy Rodríguez actualiza cifra de muertos a 1.719. 2 fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 azotaron Venezuela y dejaron destrucción significativa en La Guaira y Caracas. La cifra supera los 3.000 heridos. Reportan también 774 edificios dañados y al menos 189 colapsados. Bueno, y mientras tanto, la líder opositora de Venezuela, la señora María Corina Machado, ha denunciado que el gobierno de Delcy Rodríguez busca impedir su ingreso al país en medio de una crisis humanitaria. Bueno, esto tras el doble terremoto pues que se registró el pasado miércoles, el cual ya ha dejado más de 1.700 muertos. ¿Vio usted cómo los edificios se caían, Gonzalo? Vi un video de cómo un edificio se desplomaba en segundos. En segundos se vino abajo y bueno, seguramente hayan habido varios fallecidos y han tenido que hacer labores de rescate, ¿no? Pero en segundos. Y ha salido mucha más imagen, ¿no? En redes sociales en relación a este terremoto. Y el gobierno de Hugo Chávez, yo no sabía esto hasta que vi esto en las noticias, ¿no?
había entregado una cantidad importante de viviendas a la población de Venezuela. ¿Y esas son las que se han caído? Y todas se han caído. Y eran estructuras hechas a base de tecnopor. Y en la documentación se hablaba sobre edificaciones de concreto, pero prácticamente eran edificios hechos de aluminio y todas estas viviendas cayeron. Todas se vinieron abajo. Hay que tener muchísimo cuidado también con la construcción de las edificaciones, muchísimo cuidado. Por algo hay organismos que regulan pues las construcciones justamente para esto, ¿no? Para tener seguridad, ¿no? Cualquiera puede mandarse a construir porque puede ocasionar este tipo de incidentes ante cualquier sismo, a cualquier terremoto, ¿no? Y al respecto, Gonzalo, deficiencias de construcción piden auditar viviendas donadas por el chavismo desplomadas en el doble terremoto. Algunos edificios del programa Gran Misión Vivienda, así se llamaba ese programa, impulsado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quedaron destruidos o dañados como consecuencia del doble terremoto que sacudió Venezuela. Si bien expertos advierten que es pronto para saber si existían falencias estructurales que proporcionaron el colapso de ciertos inmuebles, ingenieros y arquitectos piden al gobierno de Delcy Rodríguez que audite otros complejos de viviendas sociales que entregó el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y atención, la Cancillería informó que familiares reportaron la desaparición de 4 peruanos tras terremotos en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene coordinaciones con las autoridades venezolanas para ubicar a los compatriotas. Además informó que 2 peruanos fueron evacuados de La Guaira y que se envió ayuda humanitaria para los damnificados. Y lo otro que está pasando ahorita, Gonzalo, en el terremoto es el hecho de que la población no tiene mucha economía en Venezuela, usted sabe eso, ¿no es cierto? Incluso hay gente que se ha vestido con ropa de militares y lo que están haciendo es saquear prácticamente los edificios donde ha ocurrido estos movimientos sísmicos y donde han caído muchas viviendas, ¿no? Y se ve gente llevando electrodomésticos. Es todo un caos, Gonzalo. Entre las personas que hay todavía sobrevivientes, hay gente que está aprovechando también esta circunstancia de forma negativa. Bueno, también se ha visto que están saqueando, ya han saqueado, ¿no? Tiendas, negocios, los han saqueado estos para sacar alimentos, me imagino, ¿no? Bueno, Venezuela está hecho un caos definitivamente. 7:15. Usted, Gonzalo, de la información, fundamentalmente creo yo, del Mundial, ¿no es cierto? Bueno, han sucedido cositas el día de ayer, sorpresas. Por ejemplo, la sorpresa la ha dado Paraguay. La selección de Paraguay se ha clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penales a Alemania por 4-3. Esto tras quedar 1-1 en los 120 minutos. De esta manera, Paraguay enfrentará al vencedor de la llave entre Francia y Suecia, que se jugará este 30 de junio. Hoy se está jugando Francia versus Suecia. Bueno, lo más probable, aunque ya nada está dicho, pero lo más probable es que Francia pase a octavos de final y se enfrente contra Paraguay, pues, ¿no? Y ahí vamos a ver de qué está hecho Paraguay. Sí, pues, pero histórico lo que ha hecho Paraguay, sí. De que elimine a Alemania, pues bueno, histórico, se fueron hasta la tanda de penales. Vaya, qué emocionante fue la tanda de penales, Gonzalo. Y estaban 2 penales arriba, estaban 2 penales arriba Paraguay y Alemania, los empató. Ya, yo pensé que ya con eso Paraguay iba a estar eliminado, pero no me acuerdo el nombre del alemán que falló el penal y le dio el triunfo pues a Paraguay. 7:16. Ayer se jugó también otros partidos, Gonzalo. Usted va revisando la información. Mientras tanto, yo voy dando ya la programación de partidos para el día de hoy, martes 30 de junio. Mucha atención, amigos oyentes. A las 4 de la tarde, Francia se enfrenta a Suecia. La transmisión a través de América D-Sport, América TV Go, también DGO, Disney Plus, Paramount Plus.
8 de la noche. México enfrenta a Ecuador. La transmisión a través de América, D-Sport, América TV Go, DigiGo, Disney Plus, Paramount Plus. Los partidos más importantes, ¿no? También México versus Ecuador, Francia, Suecia, Costa de Marfil, Noruega, son los partidos programados para el día de hoy. Bueno, y ayer también jugó Japón versus Brasil, un encuentro bastante entretenido. Estuvieron empates, pero Brasil sacó los galones, equipo campeón, y en el minuto 95 ya casi le hizo el descuento 2-1, ¿no? Así de esta manera Japón festejó, pues Brasil festejó tras eliminar a Japón y clasificar a los octavos de final. Uno de los destacados fue Vinicius Junior, que lo estaban marcando de a dos lo marcaban a Vinicius Junior para no dejarlo hacer nada. Ahora Brasil va a jugar contra el ganador de la serie entre Costa de Marfil y Noruega. Martinelli fue el que anotó en el minuto 95, dándole el triunfo pues a Brasil, que pasa a octavos de final. Por un error de un jugador japonés, ¿no? Ya lo había recuperado el balón. Y volvió a perder la pelota. Sí, pobrecitos los japoneses, ¿eh? Lloraron muchos de ellos. El día de ayer el árbitro, mil disculpas, el director técnico de Japón, reconoció algunos errores y también pidió disculpas a la hinchada, ¿no? Una hinchada muy correcta y se ha caracterizado siempre, ¿no? Cuando después de algún encuentro llevar incluso limpiar el estadio, la basura, ¿no es cierto? Y con este saludo muy característico, ¿no? Donde prácticamente se hincan y piden disculpas, ¿no? Esa reverencia muy característico de los japoneses. Bueno, así están las cosas en el Mundial. Hoy tenemos partidos. Bueno, el partido más, vistoso va a ser el de México contra Ecuador también, y el de Francia versus Suecia, ¿no? Vamos a transmitir el de Francia-Suecia. ¿Ese es al mediodía? No, 4 de la tarde. ¿No? Mediodía juega Costa de Marfil versus Noruega. Que de ahí va a salir, creo, el rival de Brasil. Sí, pues Ecuador. México con Ecuador también. Sí, partidazo. Pues, ¿quién cree que gane ahí? México le va a ganar. Están bien ahí empilados. Están con toda la aura, están en su casa. México le va a ganar a Ecuador. Me atrevería a decir que le va a ganar un 2-0 México a Ecuador. Vamos a ver. 7:19, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas en el informativo Huillaricui. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyhaique, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sector de Iván Cruz de acá de Distrito de Achira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abanché saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido
para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Simaste fomentación folclorista, costumbrantista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Nismangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 26 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Sumas poncha y cachun Zapanco Juniquichispaj, informativo Huillaricuy, Nescape Taricuchay, Coriqui, Lachtamasicona, Guaycaicona, Panaicona, y todo va quedando listo para el concurso de canto y música Llachtanchispa Taquiñin 2026, el cantar de nuestros pueblos, edición adultos mayores, organizado por nuestro medio de comunicación Radio Surfui, con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. El día de hoy ya hemos hecho el anuncio correspondiente de las agrupaciones que están participando
este domingo 5 de julio en la primera fecha de Llactanchispa Taquinin. Agrupación musical Encantos de Maquerwa de Chalhuahuacho, grupo musical Campanachayos del distrito de Mara, cargo patrón San Guillermo del distrito de Coyurqui, Surfuihuacanqui de Tambobamba. La actividad se desarrolla a un costadito de la Feria Dominical en el distrito de Chalhuahuacho a partir de las 10 de la mañana. Este domingo 5 de julio lo invito a usted para que esté presente ahí, también para que pueda conocer, ¿no?, la música que tienen nuestros ancestros, ya nuestros adultos mayores, y seguramente todos disfrutar de este concurso de canto y música organizado por Radio Surfuy, la voz de todos. 7:28, en todo caso todo está listo para el Llactanchispa Taquinin. Los invitamos a cada uno de ustedes a estar presentes en el distrito de Chalhuahuacho, que rantico jamoramoin kerik, rantero que hasta listo pasa por ahí que pajrik asujataromin ratulla y chapes que regalo chatapes que aparico. Don Guillermo Richarte está haciendo ya todos los preparativos, los regalos para el público que también estará presente en Llactanchispa Taquinin. 7 de la mañana con 28 minutos. Amigos oyentes, vamos a esta hora de la mañana a comunicación telefónica. Estamos ya en la línea telefónica con la psicóloga Janet Cáceres. Vamos a hablar sobre primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastre. Janet, muy buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricuy. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gustoso de estar un martes justo a las 7:29 de la mañana, listos para la acción y sobre todo con un tema muy importante. A raíz de la situación que pasó con nuestro hermano país, Venezuela, no nos hace alejados a la realidad que también podría ocurrir en nuestro espacio, en nuestro territorio peruano, una situación de desastre. Pero ¿qué hay que hacer en este tipo de situaciones? Ya sabemos que tiene que cumplir ciertos protocolos dentro del hogar u otros espacios para prevenir a que esto pueda ser algo grave o algo de su magnitud, pero también el lado psicológico, el lado emocional también se ve afectado en ese tipo de situaciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicar primeros auxilios psicológicos, conocidamente como PAP, en situaciones de desastre. Pero no somos psicólogos todos, pero sí podemos ayudar a contener, a apoyar del lado emocional a otras personas que estén todavía pasando situaciones de trauma, shock por la situación que pueda ocurrir en un desastre, ya sea terremoto, entre otros, ¿no? ¿Qué es un PAP? Cuando ocurre un desastre, una emergencia, una situación traumática, las personas no solo necesitan ayuda física, como les mencionaba, también necesitan apoyo emocional. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención que inicia y que busca calma, seguridad y acompañamiento a quienes están atravesando esta situación difícil. No es terapia, no significa que todas las personas tienen que hacer paso a paso, pero sí es una respuesta humana y emocional de ayuda en este tipo de situaciones. ¿Qué sucede psicológicamente durante un desastre? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ante un evento inesperado, porque no tenemos una hora exacta, no tenemos un día exacto, el cerebro entra en modo de supervivencia. Las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, algunas lloran, algunas se quedan en silencio, algunas pueden sentirse confundidas, con miedo, con enojo, con frustración, no van a estar tranquilas. Todas las respuestas pueden ser normales ante una situación que es algo anormal, algo que no es común, algo que no es cotidiano. Por ejemplo, una persona que perdió su vivienda puede sentirse desorientada,
Un niño que puede también sentir dependencia hacia el papá o hacia la mamá en una edad temprana, puede sentir miedo a estar separados de sus papás. Un adulto también puede sentirse culpable por no haber podido proteger a su familia. Son situaciones que pasan, entre otras, cuando ocurre un desastre. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, observar. Primero hay que mirar lo que está pasando, quiénes necesitan ayuda, quiénes están más vulnerables si hay riesgo. Escuchar activamente a la persona. No se trata de preguntar sobre el hecho doloroso, sino se trata de preguntar con respeto y escuchar con respeto en cualquier situación que se esté pasando durante el desastre. Mantengamos la calma, escuchemos la frase o digamos la frase: estoy contigo, ¿qué necesitas en este momento? Tranquilízate, respira conmigo, hacer una respiración profunda de 4-4. Cogemos el aire 4 segundos y botamos el aire progresivamente durante 4 segundos. Conectar con la persona, ayudar a la persona a que pueda acceder a recursos como buscar servicios de salud, alimentación, refugio, apoyo, dependiendo de la gran magnitud o de la magnitud que se encuentre en el desastre. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Primero, no digamos tienes que ser fuerte o gritar o elevar la voz, no. Tampoco minimicemos lo que pasó. Hay gente que puede ver la situación, por más chiquitita que sea, por más situación chiquitita que sea, puede verlo en gran magnitud. No minimicemos. Su percepción ante esa situación merece ser contenida, merece ser vista con respeto. No presionar a que relate el evento. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Eso no. Tenemos que escuchar calmadamente nosotros, prestarle atención a lo que dice la otra persona y tratar de contenerla. No dar falsas promesas, todo estará bien, no, sino hay que tener un acompañamiento con frases que puedan ayudar a la persona a que también se enfoque en la realidad. Pasan desastres, hay que enfocarnos en la realidad y hay que buscar una solución desde la calma, no desde la desesperación. Estoy aquí para acompañarte, es comprensible que te sientas así, vamos a buscar ayuda nosotros, ¿no? Acompáñame, vamos a buscar ayuda. Importancia de los niños y adolescentes también desde los espacios educativos o desde la psicología educativa es que los niños no van a expresar su miedo tal vez hablando, tal vez van a mostrar su miedo con alguna conducta, dificultad para dormir, irritabilidad, miedo a quedarse solos. Los procesos como querer dormir con los padres o volver a conductas anteriores, tengamos en cuenta que un evento de un desastre puede causarse cambio de comportamiento en niños y adolescentes que todavía están formando su personalidad, su manera de pensar, su manera de sentir o procesando la información que un adulto no lo va a ver de igual manera. Mantengamos rutinas de seguridad en casa también para manera de contener a los niños. Podemos ver nuestros espacios, en qué espacios son seguros para que ellos también sepan qué hacer en un momento de desastre y poder mantener la calma, brindar apoyo. Si ustedes son padres y están en una situación de desastre, un abrazo, una palabra de aliento, una palabra de acompañamiento a los menores también les va a ayudar a que no se sientan inseguros frente a una situación como esta. Y como ya les mencionaba, un desastre no tenemos Hemos perdido comunicación, no sé si nos escuchas, Janet, ¿nos escuchas? Hola, Janet. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí te escuchamos, continúa por favor. Sí, solamente les recalcaba que esas situaciones hay que verlas desde la seguridad. Un abrazo. Bueno, parece que no tenemos muy buena señal, Janet, al final de la comunicación, pero bueno, es importantísimo lo que tú mencionabas de poder atender, sobre todo en estos casos de desastre, también a los niños, ¿no? Que muchas veces son los más afectados porque desconocen un poquito el entorno de lo que está sucediendo. Entonces ahí tiene que estar papá y mamá dándole el soporte emocional. Recordemos que son niños y niñas y muchos no comprenden a veces de sus emociones. Entonces no está de más una palabra de aliento, como dijo Janet, un abrazo para que se puedan sentir protegidos y lleven acompañados este proceso por el cual están pasando ante una situación de desastre.
Han circulado muchísimos videos en redes sociales sobre niños que han sido rescatados de los escombros a raíz de estos 2 terremotos que azotaron a Venezuela, donde pues lamentablemente ellos mismos contaban que, bueno, su mamá había fallecido, ¿no? Que había fallecido a su costado. Desgarradoras imágenes, realmente. Estos niños sí tienen que llevar sin duda alguna tratamiento psicológico por todo lo que han podido vivir. Así que ya sabes, mamita, papito, ante cualquier desastre, ante cualquier eventualidad, siempre trata de darle soporte emocional a tu niño o a tu niña. O a cualquier integrante de la familia también que por ahí no sepa manejar mucho sus emociones, hay que brindarles el soporte correspondiente. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Willaricui. Bueno, la noticia que está rondando a nivel nacional es ya las actas contabilizadas al 100%. Keiko Fujimori es la virtual presidenta de la República con el 50.135% de votos. Keiko Fujimori venció ya a Roberto Sánchez, que obtuvo el 49.865. Una diferencia bastante corta. Un país totalmente dividido en lo que es la elección del presidente de la República. Pero en esta oportunidad, la lideresa de Fuerza Popular va a jurar el cargo de presidenta para este periodo 2026-2031, este próximo 28 de julio, en una ceremonia que se realizará en la sede del Congreso Bicameral. La candidata, la señora Keiko Fujimori, ya ha sido anunciada virtual presidenta de la República, porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la resolución de las actas de impugnación en los jurados electorales especiales ya han sido culminados. Y bueno, en medio de esta reñida contienda electoral, Fujimori Iguchi se impuso con 9.223.396 sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien terminó con 9.173.755 votos. Eso es lo que ha dictaminado ya el Jurado Nacional de Elecciones. Al culminarse este conteo, ya les corresponde pues proclamarla a Keiko Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios. Asimismo, también han señalado que la ceremonia de proclamación se realizará a más tardar este 3 de julio. Y la entrega de credenciales va a ser el 15 de julio y la juramentación, lógicamente, va a ser el 28 de julio en el Congreso. Es así que la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, va a asumir pues el cargo tras su cuarta postulación. Era su cuarta postulación a la presidencia de la República. Y bueno, antes de ir con más noticias, recordemos las declaraciones también de la señora Fujimori. Ya antes de culminar el conteo oficial, ella anunció algunas acciones. Se encuentra una reunión pendiente con el presidente del Banco Central de Reserva. Estamos hablando con el señor Julio Velarde para poder evaluar una eventual continuidad en el cargo. Culminado el conteo de la OMPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde. Es lo que dijo antes de que ya se dictamine virtual presidenta de la República. Y atención, ya no falta nada para la gran feria agroecológica Coyurqui 2026. Ojo, esto va a ser en el distrito de Santiago, en Cusco, donde vamos a poder vivir una jornada llena de alegría, música, cultura y tradición este próximo sábado, 4 de julio de este presente año, desde las 7 de la mañana en la plaza del distrito de Santiago. Va a haber muchísimos productos ahí. Nosotros vamos a tratar de contactarnos con el señor César Augusto Ortiz. Él es gerente de desarrollo económico del distrito de Coyurqui y seguramente nos va a dar más detalles sobre esta gran feria.
7 de la mañana con 42 minutos, perdón, 7 de la mañana con 42 minutos en el informativo Guillarico, y ya estamos enlazados vía telefónica con César Augusto Ortiz. Él es gerente de desarrollo económico del distrito de Coyurqui, y justamente lo que les comentábamos, vamos a hablar sobre la gran feria agroecológica Coyurqui 2026, esto en el distrito de Santiago, en Cusco. ¿Cómo está, César? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricui. Muy buenos días a Informativo Guillaricui de Radio Surfui, hacerles llegar un saludo extensivo de la primera autoridad, profesor Fritz Valencia Bárcena, de todo el equipo de regidores también, y en esta oportunidad de mi persona, pues, como gerente de desarrollo económico. Correcto, César. Coyurqui se va al Cusco, a esta gran feria agroecológica. Bueno, para responsabilidad junto con nuestros hermanos agricultores del distrito de Coyurqui, para salir en esta fecha a una ciudad también importante, pues, que es la ciudad del Cusco, a realizar esta feria agropecuaria, agroecológica, en el distrito de Santiago. Bueno, vendremos con 50 productores que en esta oportunidad van a tener que ser nuestros embajadores de nuestro distrito, y por qué no, pues, de nuestra provincia de Cotabambas, repito, en una ciudad tan importante que es la ciudad del Cusco y el distrito de Santiago. Correcto, bueno, estamos viendo aquí la invitación y todo lo que va a haber, o todo lo que va a reunir con lo que es la reposición de productos agroecológicos. También van a haber papas nativas, también van a haber granos, bueno, frutas, verduras, en fin, todo lo que puede ofrecer Coyurqui en esta gran feria agroecológica. Va a empezar, acá nos indican que empieza desde las 7 de la mañana. ¿Va a ser así, César? Sí, bueno, desde muy temprano pues tenemos que comenzar el tema de la venta, porque nuestros hermanos productores ya estarán instalados a partir de muy tempranas horas de la mañana, el día sábado, porque es un lugar muy transcurrido, muy concurrido. Entonces nuestros hermanos ya estarán vendiendo desde las 6 de la mañana, porque tan pedido es el tema de las papas nativas de nuestra provincia de Cotabambas. En ese entender, pues ellos van a ser, probablemente, como todas las veces, son las primeras personas que venden, ¿no? Al inicio de la mañana. Y bueno, también traeremos todo lo que nos representa, todo lo que hemos trabajado durante estos 4 años como proyectos productivos en nuestro distrito, y en ese entender estaremos trayendo pues a una ciudad tan importante que es la ciudad del Cusco. Y espero que nuestros paisanos pues de la ciudad del Cusco, nuestros hermanos coyurquinos, cotabambinos, de toda la provincia de Cotabambas, puedan estar presentes, apoyándonos pues al tema comercial, porque yo creo que nuestros paisanos añoran, extrañan una papita, una cachicurpa, nuestra miel de Coyurqui, cereales, y la palta, ¿no? Que es una fruta representativa del distrito de Coyurqui. Perfecto. Ingeniero César, definitivamente ustedes siempre han ido a la región de Cusco para hacer este tipo de actividades, y ya Cusco ya los reconoce, ¿no? Cuando están ahí presentes. Han desarrollado actividades similares en la plaza de Tupac Amaru de Huanchac, ahora en la Plaza Santiago. Ha sido un proyecto muy interesante que durante 4 años se ha venido desarrollando. Ingeniero César, ¿cuál es el balance? Digamos, ya los productores se están consolidando con todo el apoyo que ha venido desarrollando la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Yo creo que ha sido una labor muy eficiente y eficaz de parte de la Gerencia de Desarrollo Económico, al traer a que nuestros hermanos agricultores puedan abrir los ojos en otros lugares, ¿no? Como es una ciudad tan importante que es la ciudad del Cusco. Nuestros hermanos ahora son feriantes, nuestros hermanos ahora saben la calidad de producto que tienen que vender, no es cualquier producto que tienen que traer a una ciudad tan importante. En ese entender se ha abierto bastante los ojos de nuestros hermanos agricultores, y también pues de este tipo de actividades
nosotros como Coyurqui, como usted dice, ya somos reconocidos en una ciudad tan importante que es el Cusco. Y no solamente pues nuestros hermanos de Coyurqui, sino a la vez es muy importante difundir también el tema de la gastronomía, el tema del folclore de nuestra provincia de Cotabambas. Y en este espacio también pues difundimos nuestro Yaguar Fiesta, invitamos a nuestros hermanos de la ciudad imperial del Cusco a que puedan visitarnos al distrito de Coyurqui en estas festividades del 28 de julio. En ese entender, yo creo que también hacemos un tema de embajadores de nuestra provincia, de nuestro distrito de Coyurqui, y puedan este 28 de julio a estar presente junto con nosotros por el 28 de julio, en nuestras corridas, en nuestras serenatas y todas las actividades del 28 de julio, del cual son pues beneficiarios la mayor cantidad de población, vendiendo su comida, ofreciendo su hospedaje y muchas otras actividades económicas que dinamiza pues el 28 de julio en nuestro distrito de Coyurqui. Perfecto, ingeniero César, lo mejor para todos los productores, para la gerencia que usted está a cargo también, y que les vaya de verdad de lo mejor. Aparte de ello, lógicamente no solo son productos, sino también parte de la tradición del distrito de Coyurqui, que seguramente se va a hacer presente, ¿no? La famosa banda típica, muy tradicional del distrito de Coyurqui. Entiendo que también estará María Jesús Rodríguez, la Miski, ahí también transmitiendo esta actividad que ustedes van a desarrollar. Sí, justamente hemos querido que netamente pues sea esta actividad de coyurquinos. Sin ese entender, la banda típica también estará presente, difundiendo nuestro folclore, y ahora pues no, la Miski, como ustedes sabrán, es hija de una coyurquina, una paisana coyurquina, del cual con mucho gusto pues le hemos hecho llegar una invitación, y con mucho gusto nos ha aceptado para estar. Justamente lo que nosotros queremos desde el distrito de Coyurqui, no es un egoísmo, no es solamente que nosotros como coyurquinos saldremos a este lugar, a este espacio y a este distrito tan importante que es Santiago en la ciudad del Cusco, sino también difundimos nuestro folclore de Cotabambas, ¿no? Que no solamente esta feria va a ser coyurquina, sino también cotabambina, es lo que queremos. Entonces, en ese entender, yo creo que este espacio es para todos los cotabambinos, y de esa manera difundiremos nuestro folclore, nuestra gastronomía, nuestros productos agropecuarios en este espacio tan importante que es la Plaza de Santiago del distrito de la ciudad del Cusco. Perfecto, ingeniero César, todavía hay unos días, ojalá podamos seguir conversando sobre este tema para que la población también pueda estar ahí presente. Le agradecemos, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Hacerles una invitación a todos nuestros hermanos paisanos cotabambinos para que puedan estar presentes pues este 4 de julio en la Plaza Santiago, en esta ciudad tan importante que es el Cusco, junto con nuestros hermanos productores, como usted dice, los únicos ganadores y los únicos que se van a llevar algo serán nuestros hermanos productores del distrito de Coyurqui. Definitivamente. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Surfway. con 50, muy bien, 7 de la mañana, cambia el digital, 7:51. Amigos oyentes, el distrito de Akira está de aniversario, todavía hay actividades programadas. Hoy 30 de junio a las 11 de la mañana en el anfiteatro Nicanor Peñalba se desarrolla corrida de toros tradicional. Cuando dicen tradicional es con ponchito, ¿no es cierto? Manarique, imán toro tarique guañuchincochorique. Bueno, yo de eso yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo con las corridas tradicionales. El día de mañana, 1 de julio, hay corrida de toros profesional a las 12 del mediodía. El día 10 de julio, inicio de obra en el Estadio Olímpico César Vallejo, inauguración de la obra Riego Tecnificado de San Juan de Llajua el 15 de julio, y las actividades todavía continúan. Gonzalo, usted me preguntaba sobre el alcalde de Akira, ¿no?
Hemos estado tratando de comunicarnos, ¿no? Entendemos también, ¿no? Debe estar cansadito. Sí, pues, 169 aniversario. Bueno, el alcalde en la serenata, pues bueno, quiso abrir su corazón. Se ha hecho viral. Sí. Se ha hecho viral ese videíto donde le declara su amor a Yarita Lisset, ¿no? Y lo dice muy claro, te amo, le dijo, es un poeta, el alcalde Adolfo Arredondo, que estuvo muy contento, a raíz de estos 169 años que ha cumplido el distrito de Akira, donde se llevó pues la serenata con artistas invitados. También ayer fue la sesión solemne y hoy tengo entendido que hay corrida de toros, tradicional. Tradicional, ¿no? Que vuelvo a decirlo, Gonzalo, y yo estoy de acuerdo con esas corridas de toros tradicionales. Sí, mientras no le hagan daño al torito está bien, ¿no? Sí, pues. Sí, pero bueno, un saludo para el alcalde que estuvo ahí en pleno concierto, en pleno escenario. Junto con... Acaban de enviar el audio, Gonzalo. Con todos sus regidores, estaba ahí y bueno, pidió la palabra, pues estaba muy emocionado, muy contento. Un abrazo para él. Hace poco estuvimos con él en una inspección de obras ahí en su distrito, de todas las obras que viene haciendo. Una de ellas es el estadio municipal, otra es un parque para niños, me parece, que está haciendo también. Bueno, ha hecho también algunas pistas por ahí, algo bastante interesante, sobre todo que es, como tú lo mencionaste ayer, uno de los distritos que está haciendo mejor ejecución del presupuesto de canon minero, ¿no? Sí, pues, el canon, las regalías, dineros con los cuales se puede hacer importantes obras. ¿Tenemos el audio? Sí, pues. ¿Quieres escucharlo? No sé, usted diga, señor operador, tiene el audio, ¿no es cierto? Sí, tiene el audio. A ver, vamos a escuchar pues las declaraciones del alcalde Adolfo Arredondo el día de ayer. Me imagino ya era las 12, pasó las 12 de la mañana, quizá no 11 de la noche o 12 ya de la medianoche, y donde él le declara pues su amor a Yarita Lisset. Vamos a ver, a escucharlo. Hoy día voy a confesar mis sentimientos y decirle de aquí a Yarita Lisset que te amo. ¡Oye! Hola, Yarita Lisset. Jovencito. Claro, chibolito. Chibolo pulpín. Claro, colágeno. Perdón, es una broma. Por favor. Adelante, señor alcalde. Bueno, feliz 169 aniversario, querido Akira. Hoy día voy a confesar mis sentimientos. Para eso necesitamos una motivación. ¡Vamos, Akira! Saludar a cada uno de ustedes y decirle de aquí a Yarita Lisset que te amo. ¡Oye! ¡Por favor! ¿Cuántos quieren que Yarita se quede en Akira? Pero preguntemos al público si el alcalde es soltero, ¿sí o no? ¿Es soltero? Levante la mano los que dicen que nuestro alcalde es soltero. Yarita Lisset tiene que dar una respuesta, señores, exijan. Quiere que sea la alcaldesa, dice. Bueno, como dije al inicio, lo veo bien jovencito. Lo veo un chibolo pulpín. Bueno, si está soltero, pues qué bueno. Y queremos... No sé si es verdad o es un halago lo que dijo el señor alcalde. ¡Beso! 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 Ahora entiendo por qué ha ganado la gestión, ¿no? Qué bueno que sea querido por su público. Ingeniero Adolfo. Ya me lo sé su nombre, ¿ves? Lo voy a buscar por Facebook. Por Instagram.
¿Qué puedo decir? Que usted se ve bien jovencito, guapo, delgado, se nota. Lo que pasa es que a mí me gustan los hombres gorditos. Pero los flaquitos también. Bueno, gracias por confesar sus sentimientos. Es la primera vez que un señor alcalde dice: Yarita, te amo. Me quedé sorprendida. Voy a preguntarle a ver cuál es la canción que sabe de Yarita Lisset, a ver, para creerlo, pues, ¿sí o no? Y que cante, ¿sí o no? Perfecto, Gonzalo. En todo caso, ahí un extracto, ¿no?, de lo que ocurrió en la serenata por el 169 aniversario del distrito de Akira. Sí, pues. Bueno, ahí está. Estuvo feliz. Sí, estuvo contento. Claro, hay que poner ese toque de alegría también. Estás pues, ¿no? festejando un año más de tu distrito, pues, tienes sí. que, ¿no? No tienes Claro, que estar no vas siempre a subir ahí en papel de siempre. De alcalde. De alcalde, ¿no? Formal. También eres poblador, pues, ¿no? Claro, también eres poblador, eres joven. Así sí, pues, que, bueno, un saludo para el alcalde Adolfo Arredondo, el romántico, de Cotabambas. Abrió su corazón. Abrió su corazón, dijo, ¿no? Y pedía beso. De repente hubo beso, ¿eh? De repente. 7:58. Eso sí, no. Lo que hemos escuchado es lo que sabemos, ¿no? Bueno. Muy bien, 7:58. Vamos a los comentarios a través de transmisión de Facebook. Sí, por supuesto, hay que saludar siempre a las personas que nos sintonizan a través del Facebook, porque transmitimos en vivo por nuestra plataforma de Facebook. Y saludar a Romeo Galloso. ¿Qué dice Romeo Galloso? A ver, dice: buenos días, amigos de Radio Surfui. Mi opinión sobre la actual situación política es muy crítico analítico. Yo analizo con bastante prudencia sobre la coyuntura social económica. Es muy cierto que las propuestas de la señora Keiko traerá muchas sorpresas, desde una prioridad de inversión hasta sostenibilidad y desarrollo, pero el foco de la polémica social será la polarización y el 95% de concesiones a nuestros recursos vitales. Entiendo, dice, que esa candidata es del bloque centro-derecha, que es alineado con las grandes entidades de los países subdesarrollados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Japón. Saludos desde Palca Picosaiguas. Oye, en Palca Picosaiguas nos escuchan bastante, ¿ah? Sí. Sí, he tenido la oportunidad de estar por ahí. Siempre me dicen, nunca mandan saludos para Palca Picosaiguas. Un abrazo de aquí desde sus amigos de Radio Surfui a Palca Picosaiguas. Perfecto, gracias por el comentario, tal cual lo hemos leído también. El saludo para Roberto Carlos Guamaní, dice: saludos Radio Surfui. Alejandro Quispe dice: hola, buenos días. Ustedes están libres de desarrollar su comentario. Pueden llamar también al teléfono de la radio para que ustedes también puedan expresarse, ¿no? Cómo se sienten ante esta eventual elección ya prácticamente de la señora Keiko Fujimori. Por ahí alguien decía, ¿no? El que la sigue, la consigue, ¿eh? Cuarta vez. A la cuarta se le dio, al fin. Bueno, esa satisfacción que va a sentir la señora acá cuando le pongan la banda presidencial, pues, Javier, como dije, le va a dar años de vida. El presidente de Bolivia ya le escribió buenos deseos. También el presidente el señor Nayib Bukele también ya le ha enviado sus mejores deseos al gobierno de la señora, al futuro gobierno de la señora Dina Boluarte. Bueno, vamos con el bloque deportivo y con el mundial. Sí, pues. Ahora es todo mundial. Todo es mundial, ¿eh? Están jugando esta copa aquí en nuestro país, ni siquiera me acuerdo el nombre de la copa, donde están jugando equipos de primera con equipos de segunda. La Copa Caliente. La Copa Caliente, pero nadie le da bola a la Copa Caliente. Nadie sabe qué está pasando en la Copa Caliente, pero lo que sí saben es lo que está sucediendo en el Mundial. Y Williams Guamán, la catedral del deporte, nos va a dar todos los pormenores. William, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico. Efectivamente estamos en modo mundial. Ya solo restan 28 partidos para que culmine este mundial. Interesante, bastante emotivo, en algunos casos también
espectacular debido a los partidos y también a lo que ofrece este mundial, con escenarios, reitero, de primer nivel y que sin duda son tomados en cuenta como para también hacer buen fútbol. Y buen fútbol es lo que se vio precisamente ayer tras los resultados de este mundial. No sé si Gonzalo y Javier la tenían, que Alemania iba a ser eliminada en esta etapa. Tal vez ahí no. vieron ese tema, ¿no? Para nada, porque sí, claro, yo decía de que definitivamente, claro, es que la historia también pesa bastante, ¿no? Y Alemania era uno de los favoritos para ganar el encuentro ayer. Un partido muy interesante, muy vibrante hasta el último minuto, porque claro, el gol decisivo se dio se conoce como muerte súbita, ¿no es cierto, William? Claro, es muerte súbita, en realidad hasta los mejores fallan. Ahí tienes que estar bien concentradito, y tener la cabeza bien puesta en el escenario, en lo que estás haciendo, ¿no? Hasta los mejores fallan. Entonces es importante ahí trabajar ese aspecto también en los deportistas, ¿no? No solamente es el tema atlético o de técnica, sino también el tema mental, que es fundamental para estos encuentros. Alemania ayer cayó ante una Paraguay que realmente está viniendo de menos a más, además también tiene ese coraje, ¿no?, de poder llevar adelante estos encuentros. Si ustedes apreciaron, Javier y Gonzalo, este encuentro fue muy duro, ¿no? Bastante reñido, disputado. Imagínense chocar con alemanes que miden en promedio 1.90, 1.95, ¿no? Entonces, ha sido un partido muy duro. Hinchamos sin duda por un cuadro sudamericano como es Paraguay, ¿no? Un país que también nos representa pues como Sudamérica y que hizo bien las cosas ayer jugando precisamente un partidazo ante Alemania. Creo que Gonzalo perdió sus apuestas, ¿no? Bueno, creo que sí. Un par de apuestas. Estaba yendo a Alemania. Sí. Pero también William ganó otra apuesta porque justo el otro encuentro deportivo que también fue muy atractivo, Brasil versus Japón, yo le estaba dando a Japón, le dio un buen encuentro deportivo, fue bonito. Y bueno, la conclusión en la conversación ahí es de que, bueno, Brasil no está como para un título, creo yo, porque no estuvo al nivel, no es el Brasil de antes, definitivamente, William. Sin duda, no es el Brasil de antes, y viendo ese partido, sin duda fue un resultado, no sé si engañoso, finalmente venció el cuadro brasileño en un partido muy disputado, como dices, muy reñido ante una Japón que no vendió, digamos, su derrota de manera, digamos, suelta, sino fue un rival digno, un rival muy bueno, precisamente el cuadro japonés, que ayer con la decisión de repente de Ancelotti en el entretiempo de meterle un poquito más de ritmo, pero hace tiempo lo estamos diciendo, no está llegando este Brasil que juega más por los laterales, un poco más vertical, no hay juego bonito, no hay juego el clásico, digamos, del Brasil, que lo caracteriza sin duda. Pero bueno, habló también ayer Ancelotti sobre el tema de Neymar, que no jugó ante Japón, lo están guardando, no sé hasta cuándo lo guarden, porque se acuerdan que no convocaron a Joao Pedro, que es un delantero extraordinario, que también fue campeón del Mundial de Clubes, ¿no? Entonces con el Chelsea, precisamente porque supuestamente Neymar debía estar entero para jugar ese Mundial, pero no es así, y ayer vimos en el planteamiento de Ancelotti, se necesita pues de jugadores de esta jerarquía, y precisamente Neymar no está todavía al 100% como para poder jugar estos encuentros de altísimo nivel. Cierto es que Carlo Ancelotti dijo que todavía no está bien Neymar y que el astro brasileño va a tener minutos seguramente en adelante, pero ya los partidos son definitivos, los partidos son de eliminación, ya no hay fase de grupo, ¿no? Como para poder aguantarlo, dejarlo para otro partidito más a Neymar. En realidad parece que Neymar va a tener unos pocos minutos en este proceso hasta donde esté la selección brasileña. Y como dices, Javier, efectivamente Brasil no está ofreciendo un buen espectáculo, o sea, no es tan convincente con los resultados, pero está avanzando, ¿no? Está avanzando ya a los octavos de final de este torneo del mundo que se disputa precisamente. También precisamente ayer en un partido bastante disputado y con resultados interesantes,
También Países Bajos ayer en la tanda de penales cayó ante Marruecos, ¿no? Muy duro este partido de alto nivel. Países Bajos, que venía también con todas las posibilidades de coronarse campeón, no pudo, incluso de la Copa del Mundo, era un favorito. Marruecos está ratificando su condición porque el anterior mundial también hizo muy buena presentación, llegó hasta las etapas semifinales y esta ocasión no es para menos. Marruecos derrotó a un grande como el Países Bajos en la tanda de penales. Reiteramos entonces los resultados de ayer. Ayer también se jugó, bueno, el domingo todavía se jugó el partido de Sudáfrica ante Canadá. Canadá venció 1-0, un partido bastante discreto, no estuvo de alto nivel, no fue tan mentado, tan vistoso, diremos, este encuentro. Pero el día de ayer se jugó el de Brasil ante Japón, reiteramos 2-1 el marcador, un partido muy duro, un partido donde Japón iba empatando ante Brasil. Felizmente apareció Casemiro, ¿no? Un jugador emblemático para poder empatar este encuentro y después tener la suerte de tener un Brasil un poco más, digamos, en el área, con buen partido también de Vinicius Junior, pero no está alcanzando para poder, digamos, ser contundente con el marcador. Este partido se jugó en el estadio de Houston, partidazo, allá en Estados Unidos, por lo que significan las clasificatorias a la siguiente fase de este campeonato mundial. También así es, hay partidos que se han desarrollado. Alemania, que reiteramos, en la tanda de penales también cayó ante Paraguay. Otro encuentro también se dio precisamente entre el de Marruecos, en este caso el partido que se disputó entre Países Bajos, que no pudo precisamente ante este equipo de, Marruecos, que realmente está marcando la diferencia. Más resultados que se dieron fue, estos tres partidos. Hoy tenemos clasificación, hoy tenemos también partidos de infarto, mi estimado Javier y Gonzalo, y oyentes. Vamos a seguramente tener mucho dinero también de por medio, porque las casas de apuestas están haciendo realmente packs interesantes para que ustedes puedan de repente ahí deleitarse también, aparte del partido, de repente hacer ¿por qué no, una apuesta? Precisamente hoy tenemos partidos también por la Copa, en este caso la Copa del Mundo, la más deseada. Hoy a las 12 del mediodía juega Costa de Marfil ante Noruega. A las 4 de la tarde Francia enfrentará a Suecia, buen partido sin duda. México a las 8 de la noche va a jugar ante Ecuador. Ojalá que otro país sudamericano también logre pasar a la siguiente fase. Vamos a ver qué hace Ecuador contra México. México anfitrión, México con toda su gente seguramente tratará de vencer a un Ecuador que también está bastante duro, bastante difícil. Ojo que Ecuador le ganó en la fase de grupos a Alemania, ¿no? Entonces no es un rival nada fácil para México. Vamos a ver, ahí se vienen recién los partidos durísimos para los diversos equipos. También mañana hay partidos interesantes, mi estimado Javier y Gonzalo. Inglaterra enfrentará a República de Congo a las 11 de la mañana. Bélgica enfrentará a Senegal. Haya partido que se viene de Bélgica ante Senegal a las 3 de la tarde. Y Estados Unidos en las horas de la noche va a jugar ante Bosnia. Partidos que se vienen por el Mundial y que sin duda estaremos hoy también viendo de cerca este encuentro entre Ecuador y México, que sin duda genera el interés de otro país sudamericano que podría lograr su clasificación a la siguiente fase. Así está la Copa del Mundo, así está la fiesta del fútbol en Estados Unidos, en Canadá y en México, que son las sedes de este mundial, y que, está trayendo pues con ello también una gran inyección económica por la cantidad de aficionados y turistas que van a estos países para alentar a sus equipos. No solamente es eso, sino también el tema de marketing, ventas, y todo lo que significa el de un mundial, ¿no? La organización de un mundial genera muy buena cantidad de dividendos donde se juega. Así está el mundial. Entonces, amigos oyentes, vamos a ver rapidito el torneo local. Ustedes hablan de la Copa Caliente, que no está bien lúcida, no está bien vista. Ha sido opacada, sin duda, por un mundial, sobre todo porque los equipos no están jugando con sus habituales jugadores titulares en su equipo, sino están dando paso a los alternos, que también de alguna forma está bien para poder dar oportunidades a los jóvenes valores que vienen en cada uno de estos equipos. Ya se confirmó en el Universitario la presencia de
Piero Quispe, que estaría volviendo al cuadro merengue, ya está Gianluca Lapaula también entrenando, ¿no? Entre jugadores importantes que se han sumado a este club y que sin duda va con todo para lo que va a significar el torneo clausura, que arranca una vez culmine el proceso del Mundial. También se viene la Copa Sudamericana, se viene la Copa Libertadores, ¿no? Que se ha dejado de lado por ponerle atención máxima al torneo del mundo, de la Copa del Mundo, que sin duda pues es la mejor atracción que se tiene cada 4 años, y que con los partidos que se dan realmente también uno tiene mucho interés, ¿no?, en apreciar estos encuentros. 28 equipos que están disputando ya esta fase, vamos a ver qué pasa en adelante. El Mundial sigue marcando la hora y la diferencia en todo lo que significa la información deportiva. Colegas, esto le ponemos punto final al bloque deportivo. Bueno, los invitamos a continuar todavía con la programación. Entiendo que se vienen las primeras planas, pero vamos seguramente se animarán a dar un score entre Ecuador y México. Yo voy por Ecuador, ojalá que otro país sudamericano tenga la oportunidad de estar en octavos de final. Perfecto, William, antes de que se retire, Francia-Suecia, 4 de la tarde, su score. Bueno, Francia, sin duda, porque es una selección que es favorita para llevarse la Copa del Mundo. Perfecto. Al mediodía, Costa de Marfil con Noruega. Bueno, Noruega, pues, ¿no? Sí, ¿no? Con Haaland, con todos sus titulares. Yo creo que Noruega, aunque Costa de Marfil no es cualquier equipo, ojo, sí, pues, que venció incluso en un partido amistoso a Francia. O sea, no es un equipo o una selección bastante fácil. Va a estar disputado esto. Yo creo que varios se van a ir a la tanda de penales. Sí, pues, y ya en estos 16avos ya hay bastante nivel, ¿no? Los partidos ya son mucho más atractivos, William. Sin duda, ya son atractivos porque de perder te despides del Mundial y de ganar continúas en la siguiente fase. Por eso es que se hace más intenso, más disputado y de gran nivel, ¿no? Buenos partidos que hemos visto hasta ayer, salvo de repente el del domingo, ¿no? Que Canadá logró su clasificación, pero después de ello creo que los partidos han estado a la altura, digamos, de un Mundial. Perfecto, William. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Perfecto, nos estamos viendo mañana, mi estimado Javier y colegas. Nos vemos, amigos oyentes. You were born here in this place. You belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, equal, darling, let's go. Die, die, equal, darling, let's go. And the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you get to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. At the top of your game, feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Muy bien, 8 de la mañana con 15 minutos en el informativo Willaricui. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
Perfecto, Lisbeth Saldívar, por un instante creí que se fue para otro lado. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. No, algo está mal, ¿no? La señal es la red, que está sí, muy mal. Sí, Desde muy temprano está muy mal la señal. No pues se corta la conversación o no entra la señal. Algo está pasando con la señal hoy día. Chicos, fundamentalmente. No soy yo, es la señal. No eres tú. Eso perfectamente entendemos, Lisbeth. Sí. Porque claro, la comunicación que tuvimos también con Janet, con nuestra psicóloga, se cortó también hasta la última parte. Sí, la última parte no salió muy bien. La conversación con el ingeniero César del distrito de Coyhaique, por ratos también como que se encontró, había esa dificultad, ¿no? Sí, pues, bueno, esto es ya con la línea de Claro, ¿no? Esta dificultad, creo yo. Hay que aclaro, tenemos que ahí aclararle este tema. Aclararle, o que nos aclare en todo caso, ¿no? Esta situación. Perfecto. 8 de la mañana con 18 minutos. Lisbeth, ¡feliz cumpleaños! Lo pasó de lo mejor, me pasaron el dato. Sí, pues, aunque tardecito, desde nuestro medio de comunicación, siempre los colegas acá nos sumamos a los buenos deseos por su onomástico, por su cumpleaños, Lisbeth. Sí, gracias. No, ahí como, hablamos por teléfono, los vi a los amigos que quería verlos después de mucho tiempo. Eso ha sido un momento muy bonito porque es lo que yo quería, poder verlos un ratito a ellos. Yo sé que se han dado tiempito también, han hecho espacio y me han visitado unos cuantos, de acuerdo también a la posibilidad. Perfecto, Lisbeth. Los mejores augurios, los mejores deseos para usted, Lisbeth. Vamos, en todo caso, con el trabajo. Vamos con la portada, Lisbeth, la escuchamos. Vamos con la portada. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, para hoy, martes 30 de junio, el sexto mes. Despedimos hoy día, por si por ahí se te olvidó, señora Caballero, hoy día estamos despidiendo el sexto mes. El diario El Pregón nos trae en su portada 2 hermanos futbolistas del club Miguel Grau fallecieron tras chocar su auto con un bus. Duelo en el fútbol apurimeño. Profunda tristeza embarga el deporte apurimeño tras el fallecimiento de los hermanos Bruce Lee Cañari Torres, de 26 años, y Jesús Genil Cañari Torres, de 23 años. ¡Wow! ¡Qué pena realmente! Ambos integrantes del Club Miguel Grau de Deportes de Abancay, quienes perdieron la vida tras colisionar el auto en el que viajaban contra un bus. Los jóvenes futbolistas viajaron a Andahuaylas junto a su equipo para disputar el partido frente al Instituto Apurímac. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, decidieron trasladarse en su propio vehículo y tras el encuentro deportivo desarrollado el domingo por la tarde, permanecieron algunas horas más en Andahuaylas para visitar a sus familiares sin imaginar que a su retorno sufrirían una tragedia. ¡Qué pena realmente! Terrible para esta familia Cañari Torres perder pues de golpe, imagínense, 2 hijos. Vamos con otro titular del diario El Pregón. 90 días y sigue en investigación. Exigen justicia para el profe Crisólogo Paniagua, quien falleció atropellado hace 3 meses. Parte superior, trágico final. Docente se habría quitado la vida ahorcándose en su domicilio en Uripa. Chincheros, ¿qué pasó también allí? Realmente la salud mental está muy, muy terrible. Necesitamos siempre conversar, necesitamos siempre escuchar a las personas, seamos siempre empáticos. Creo que esta mañana Janet nos hablaba, ¿no? Es importante, sin estar haciendo preguntas, sin estar, simplemente escuchar. Escuchar, eso va a ser muy importante con las personas que conozcamos, veamos en la familia, que veamos que de repente de alguna forma están distintos a lo que antes eran, alegres, contentos. Eso, si usted percibe, siempre escuche. De Andahuaylas, dice alcalde y regidores, inauguraron la obra Mantenimiento Integral del Coliseo Nación Chanca. 8 de la mañana con 20 minutos, otro diario, el diario El Chasqui, también en su portada, definitivamente no podía ser de otra forma. Accidentes de tránsito en las vías al interior de la región Apurímac, de nunca acabar. Luto en el fútbol apurimeño, 2 hermanos fallecen en fatal choque. Jesús y Bruce Cañari perdieron la vida en un violento accidente registrado en el sector de Yanayacu, en Quisuará. Bruce integraba la Policía Nacional
y ambos eran futbolistas. El club Miguel Grau de Deportes dejan consternación en la familia policial deportiva y en toda la comunidad abanquina. Y asimismo, el diario El Chasqui en su portada, Las Bambas aporta más de 1.029 millones de soles en canon minero para la región. Parte superior, Keiko Fujimori consolida su victoria tras culminar el conteo oficial al 100%. Direza gradúa a 29 brigadistas de intervención inicial ante emergencias y desastres. Vamos con otro diario. Tenemos el diario El Cusco a esta hora de la mañana. Muchísima atención en su portada. Hecho se produjo en Coporac al despistarse camión de empresa minera Las Bambas. Dice así en su portada, investigan derrame concentrado de cobre. Bueno, no es que sea directamente la empresa, ¿no? Son las empresas que prestan servicio, obviamente, a Minera Las Bambas. Parte superior de este diario, Contraloría detecta irregularidades en nuevo pabellón académico, está en la UNSAC. Por otro lado, la información parte superior de este diario, asumieron funciones nuevas autoridades de la Universidad Andina. Civilidad peruana elegirá, dice, 13.148 autoridades en elecciones del 4 de octubre. Delincuentes asaltaron a ocupantes de decenas de vehículos en carretera San Juan de Putina, esto en La Rinconada. 8:23. Y otro diario, tenemos el diario El Sol, que también tenemos entre manos. Detienen a capitán de la Policía Nacional del Perú por presunta agresión familiar. El capitán Juan Javier Pérez, de 40 años de edad, es investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de violencia familiar en agravio de una mujer de 33 años. Este diario, en la parte derecha superior, lote 58, iniciará producción comercial en noviembre tras una investigación de 500 millones. Denuncian proliferación de locales nocturnos ilegales en la avenida Ejército. Empresario cacaotero denuncia robo de 270,000 cometido por falsos policías. Wow, todo este tema de la inseguridad realmente está a la orden del día. Nos vamos hasta Arequipa. El diario El Correo para hoy, martes 30 de junio. Keiko es la presidenta. Terminó conteo de votos en OMPE. Con la diferencia de 49.641 votos, la candidata de Fuerza Popular venció a Roberto Sánchez y se alista para asumir el gobierno para el periodo 2026-2031, el 28 de julio. Creo que los conteos del 49,000 no... bueno, ese es el conteo en todo caso del señor Roberto, ¿no? Vamos con otro titular en los diarios de circulación nacional. 8:25. Keiko Fujimori es la virtual presidenta del 100% de actas contabilizadas por la OMPE, dice en su portada. Comercio, parte superior, Cancillería informa que hay 2 peruanos desaparecidos tras el terremoto. Hazaña mundial, Paraguay elimina a Alemania, también en deportes. La República en su portada, después de 22 días termina el conteo de actas, OMPE al 100%, Keiko Fujimori tiene el 50.13%, Roberto Sánchez el 49.86%. Así está, y parte superior de este diario, la Junta Nacional de Justicia amenaza con descabezar, dice, al Poder Judicial. Compra de vehículos por parte de mujeres creció en un 86.6%. Mujeres con su auto. Vamos con otro titular de gestión. Empresas ya se preparan para enfrentar niños de gran intensidad. Revisan estructuras de costos, postergan investigaciones no prioritarias y actualizan estimaciones contables para mitigar eventuales pérdidas. Compañías también, dice, verifican rutas de transporte, alternativas de abastecimiento e inventarios para asegurar, dice, cantidades de operación en caso de interrumpan vías.
Parte superior de este diario, actas contabilizadas al 100%, dan como virtual presidenta Keiko Fujimori, y en otro titular, el 84.8% de los jóvenes están atrapados en la informalidad, dice Gestión. 8:27, Perú 21, en su portada, y trae también con el rostro de la señora Keiko, todo sonriente ella, al 100% de las actas contabilizadas. OMPE confirmó triunfo de Keiko Fujimori, le ganó por 49.641 votos a Roberto Sánchez, una diferencia mayor con la que Castillo le ganó en el 2021. Ahora le toca armar el gabinete. Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas a todos los líderes políticos, señaló la presidenta electa. Movadef amenaza con paros y marchas durante julio. Asimismo, en deportes, Perú 21, Paraguay eliminó a Alemania y avanzó a octavos. El peruano para hoy, 8:28. El peruano culminó conteo de actas de la segunda vuelta, OMPE al 100%, Fujimori sacó 50.335% y Sánchez 49.865%. Candidata Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, mientras que el postulante Juntos por el Perú, 9.173.755 votos. Virtual ganadora de las elecciones dice que esperará proclamación con humildad, prudencia y responsabilidad. Humildad, no sé si esa palabra le quepa. Repatrian a 2 peruanos afectados por terremoto en Venezuela. Estado financiará, dice, presa de Chota. Así está, 214 atentados contra transportistas en lo que va del año. ¿Qué más tenemos? El diario El Correo en su circulación nacional, 8:29. Correo también trae, todo sonriente, la fotografía de la señora Keiko. La OMPE termina el conteo, dice, del 100% de las actas de la segunda vuelta. 49.600, en este caso 49.641% votos de diferencia. Concluye el escrutinio. Keiko Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, mientras que Roberto Sánchez, que de Juntos por el Perú, sumó 9.173.755 votos. De esta manera, la lideresa de Fuerza Popular se convertirá en la primera mujer elegida presidenta de la República y será proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones. Entendemos que es este viernes, ¿no? Bueno, si por ahí no hay ningún tipo de cambios. 8:30. Y para terminar, Expreso. ¡Wow! Esa fotografía realmente impactante, ¿eh? El país llanero sigue temblando. Día a día crece el número de muertos. Venezuela es sepultada, pone en su titular Expreso. Realmente terrible la que viene viviendo este hermano país, y muchos especialistas que indican que el número de fallecidos realmente es nada a los números que se dicen ahora, ¿eh? Van a salir mucho más en los próximos semanas o días, de acuerdo al trabajo que vienen realizando, indica. 8:30. Conmigo nos reencontramos en la chambita, 9 en punto. Buenas chiscana. Gracias, Lisbeth. Pajarín Cama. Pajarín. Amigos oyentes, punto final al informativo Huillarico, y que tengan un bonito día. En breve se viene Lisbeth Saldívar con La Chambita. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.